Buen día, vamos a hablar acerca de nuestro tema que es el fin de la Guerra Fría. ¿Ok? Durante la década de 1980 ocurrieron cambios fundamentales en el mundo, mientras que en Occidente se impusieron políticas neoliberales conservadoras. El bloque comunista va a entrar en una profunda crisis que va a llevar al colapso de todo su sistema. ¿Ok? Primer punto. Del neoliberalismo en Occidente. Ojo, el neoliberalismo es la evolución del capitalismo. El neoliberalismo asimismo ha evolucionado en algo conocido como globalización. ¿De acuerdo? A comienzos de los años 80 se consolidaron en Estados Unidos y en el Reino Unido gobernantes de una línea conservadora en lo político y neoliberal en lo económico. Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ronald Reagan anteriormente había sido actor y Margaret Thatcher conocida como la Dama de Hierro. ¿Ok? En Estados Unidos, la gestión de Ronald Reagan marcó cambios en ese país. Su política interna se basó en la disminución de los gastos sociales y la contención de la inflación. En el campo social renacieron los valores conservadores y nacionalistas de la sociedad norteamericana. Pero ojo, la política de Ronald Reagan estaba dejando de lado aquel sistema denominado estado de bienestar que había aplicado durante el capitalismo. Por otro lado, frente a la Unión Soviética, Ronald Reagan endureció su posición para poder llegar a un acuerdo de un rearme, aunque desde 1985 volvió a reanudar nuevamente el diálogo con la Unión Soviética sobre el desarme nuclear. ¿Ok? En el Reino Unido, Margaret Thatcher aplicó una economía liberal, privatizó las empresas estatales, liberalizó los servicios y el sistema financiero, flexibilizó el mercado laboral. Cuando hablamos de flexibilización del mercado laboral, es decir, quitaba derechos laborales a las personas para que de esa manera las empresas privadas quisieran invertir en dicho país. ¿Ok? Continuamos. La crisis del régimen soviético. La crisis soviética comenzó a evidenciarse a inicios de los años 80, pues la situación interna no permitió al país seguir aparentando hacia el exterior que estaba en igualdad de condiciones en todo aspecto con Estados Unidos. La crisis económica era muy grave, lo que motivó a los líderes del Partido Comunista a buscar una solución que apuntara a resolver los problemas locales, antes de preocuparse tanto por una disputa ideológica que ya no tenía posibilidades de ganar. En ese contexto va a llegar al poder Mikhail Gorbachev. Las reformas de Gorbachev, la perestroika y el glasnost. En el año 1985, Mikhail Gorbachev alcanza la presidencia de la Unión Soviética. El país estaba sumido en una grave crisis económica y social. Para intentar salir de esta situación, Gorbachev puso en marcha la perestroika, conocida también como la reestructuración, que era un programa de reformas económicas, y el glasnost, conocida como transparencia, su equivalente a los asuntos políticos y culturales. Así, en el año 1989 se celebraron las primeras elecciones parcialmente libres y se otorgó más autonomía a las 15 repúblicas que formaban la Unión Soviética. En cuanto a la política exterior, el gobierno de Gorbachev estrechó sus relaciones con Estados Unidos e inició una política de desarme. Además, renunció a intervenir militarmente en los países de Europa del Este. Además de ello, la perestroika, es decir, la reestructuración, buscaba de alguna u otra manera aplicar medidas neoliberales en la Unión Soviética. Con relación al glasnost, además de dar libertad para celebrar elecciones, también daba libertad de prensa, libertad de reunión, reformas muy necesarias, pero eso no era lo bueno. Ahora vamos a ver
la parte negativa de esta zona. Ahí tenemos una imagen acerca de las dos ideas o las dos reformas muy importantes que se dieron en la Unión Soviética. Los efectos de las reformas, ¿ok? Aunque la perestroika tuvo aspectos positivos, la debacle soviética no pudo evitarse debido a los siguientes factores: la crisis económica, el estallido de movimientos separatistas, la crisis interna del Partido Comunista de la Unión Soviética. Primer punto, la crisis económica. Gorbachov dio libertad a las empresas y permitió la entrada de capital extranjero. No obstante, las diferencias al interior del Partido Comunista paralizaron las reformas, lo que va a obstaculizar la reactivación económica. Es decir, el Partido Comunista no quería que algunas ideas plasmadas o tomadas de Estados Unidos o de Inglaterra se aplicasen en la Unión Soviética. De esa manera obstaculizó esa reactivación económica. Siguiente punto: estallido de los movimientos separatistas. Esto ocurrió en las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia, Estonia, en algunas repúblicas del sur, Kazajistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Gorbachov intentó retenerlas otorgándoles más autonomía, pero eso no impidió la independencia de estas naciones que ya habían surgido y habían tomado un nacionalismo más extremo, se habían separado. ¿Ok? Siguiente punto: crisis interna del Partido Comunista Soviético. Este partido se va a faccionar, se va a dividir en tres sectores, en tres grupos: los reformistas, liderados por Gorbachov; los conservadores, que estaban opuestos a las reformas, no querían ninguna reforma; y un ala liberal, encabezada por Boris Yeltsin, que quería imponer el capitalismo rápidamente. Tres sectores enfrentados entre sí. Siguiente punto. Ahí tenemos una imagen de Boris Yeltsin. La caída del bloque comunista. En la década de 1980, los países de Europa Oriental también sufrirían una profunda crisis que va a aumentar el rechazo al dominio soviético. La política de Gorbachov permitió a los movimientos de oposición organizarse y manifestar abiertamente sus críticas. En 1989 sucedieron una serie de revoluciones populares, primero en Polonia, luego en Hungría, y meses después en la República Democrática Alemana, la parte oriental de la Alemania que fue dividida. La República Federal Alemana es la parte occidental, la que estaba junto a los Estados Unidos. En esta zona, la República Democrática Alemana, además de Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania, significaron el fin del bloque comunista. Esas revoluciones que se llevaron a estas zonas van a dar el fin a este bloque. En la República Democrática Alemana se produjeron dos acontecimientos muy importantes. Primero, la caída del muro de Berlín, como podemos evidenciar ahí. Con las reformas de Gorbachov se permitió el paso del occidente a oriente, de tal manera que las personas formaban para poder pasar y poder ver a sus familiares que no habían visto por casi 25 años. Pero esto llevó a una agitación popular que terminó con el derrumbe de este muro. Eso llevó a cabo la reunificación alemana en el año 1990. El proceso seguido por estas repúblicas impulsó también a Yugoslavia, Albania, que van a abandonar el comunismo. Tras la caída del comunismo, los nacionalismos van a cobrar fuerza y van a originar la fragmentación de dos estados muy importantes. Uno de ellos, Checoslovaquia, que se va a dividir en República Checa y Eslovaquia. Por otro lado, tenemos a Yugoslavia, que se va a fragmentar en varias repúblicas, dando lugar a serie de guerras nacionalistas, étnicas y religiosas. De Yugoslavia se van a dividir Eslovenia, Croacia, Bosnia,
Serbia, Kosovo, Macedonia, Montenegro. ¿Ok? Pasamos a la última parte de esta clase. La disolución del Estado soviético. En agosto de 1991, los sectores más conservadores del Estado soviético intentaron dar un golpe de Estado contra Gorbachov, el cual fracasó gracias a la reacción popular liderada por Boris Yeltsin, presidente de Rusia. ¿Ok? Aunque Gorbachov recuperó el poder, quedó muy debilitado. En diciembre de ese año se acordó la disolución de la Unión Soviética y se creó en su lugar la Comunidad de Estados Independientes, una unión de 15 repúblicas que conformaban la antigua Unión Soviética, en la que se conservaba en que cada república conservaba su soberanía. Poco después, Gorbachov dimitió, pues la entidad política que presidía había dejado de existir. Por ende, Boris Yeltsin va a finiquitar y va a dar la disolución del Partido Comunista. Con ello, la Unión Soviética llega a su fin y desaparece. Hoy en día la Unión Soviética es el país de Rusia. ¿Ok? Pero no se olviden, la Unión Soviética estaba conformada por países que tenían ciertos tintes comunistas. Hoy en día el presidente de Rusia es Vladimir Putin, que llegó al poder, que estuvo como ministro desde 1990. Llega al poder en el 2008 y tiene aproximadamente casi 12 años como presidente de Rusia. ¿Ok? Y con ello finalizamos la clase del día de hoy. Buen día.